Abraham Mikalabanov. Y bien, queridos amigos, estoy muy contento de encontraros. Os transmito todas mis bendiciones. Entonces, os escucho. Pregunta. Cuando me ha contactado mi doble, ¿hubiera sido juicioso preguntarle su nombre para que pueda llamarle? Desde ti, ¿cuál es tu respuesta? Es evidente, cuando un doble, sea el que sea, o cuando algo llega a tu lado, por supuesto, lo que es importante no es la identidad, son los intercambios vibratorios. Siempre hemos dicho esto. Pero ¿qué es lo que te lleva a posteriori a plantear esta cuestión, preguntándote si habrías debido hacerlo? ¿Es por tener remordimientos, es eso? ¿O añoranza? Pero lo que ha pasado es pasado. Hay que renovarlo, de diferentes formas, en el canal, con las diferentes estrellas, ancianos, arcángeles, todos los seres que están ahora, verdaderamente más cerca de vosotros. Muchos de vosotros, como he dicho y como se ha enunciado, comenzáis a percibir presencias, a la caída de la tarde, cuando la luz del día se va, por la noche, en la cama, a sentir las vibraciones y presencias a vuestro lado. Todos no os dan su nombre, pero pensáis en hacer presentaciones en esos momentos. Pero lo más importante, no es el sentido de las convenciones, las presentaciones, es verdaderamente el impacto vibratorio que se va a producir con esos reencuentros. Pregunta. ¿Es exacto que vuestro rol como comendador se ha terminado? Sí, se ha terminado. Desde el instante en que la Tierra ha sido liberada, damos el toque final, si queréis. Es decir, como os dijo María, y como os repetirá, nos aproximamos a vuestra densidad vibratoria, muy cerca. Lo que explica que sois cada vez más a percibirnos, a dialogar a veces, con nosotros, a comunicar con nosotros, a vibrar con nosotros. Pregunta. ¿Hasta el momento final continuaréis acompañando otras dimensiones? Mientras que los medios modernos, hablo de vuestros propios medios tecnológicos, estén presentes, no hay ninguna preocupación. Pero después, comunicaréis directamente con nosotros, como lo hacéis en estos momentos con María, con Miguel, con otros, cuando están en vuestro canal y de manera más y más directa, yo diría, cada vez más convincente y evidente. Aunque por el momento, hayáis simplemente, oído vuestro nombre, o distinguido la presencia vibratoria, o visto incluso la presencia vibratoria. El efecto de sorpresa es tan intenso que, muy frecuentemente, sois atrapados por la luz que está ahí, pero no en el sentido de una pregunta, o la idea, como ahora, de preguntar quién está ahí, o de qué dialogar. El diálogo se realiza a nivel vibratorio, pero se hará cada vez más convincente. Es decir que, para vosotros no habrá ya la más mínima pregunta, puesto que dialogaréis como si estuvierais con vuestro marido o vuestra mujer, en fin, cuando dialogáis bien, por supuesto, es un mal ejemplo. Marido y mujer. Pienso que para clausurar el baile, sabéis que está María. Pero tendréis también, muy poco tiempo antes, una intervención, solo será un hasta luego de nuestro querido Orionis, que hará este viaje vibratorio para vosotros. Pregunta. Siguiendo el precepto de Cristo. Cuando estéis dos reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros. Algunas personas piensan en reagruparse, por afinidades vibratorias. ¿No estará más motivado por el miedo o la huida? Todo es posible, pero todo depende de la realidad. Cuando os reunís en nombre de Cristo, no os reunís en vuestro nombre. Es necesario diferenciar, precisamente, las reuniones o reagrupamientos para preservarse de los acontecimientos, para preservarse de los elementos, de una reunión porque se sufre de soledad, o de una reunión que está verdaderamente impulsada en nombre de Cristo. Toda la diferencia está ahí. Y, además, cada hermano, cada hermanas tiene una situación, diríamos, diferente en relación a esto. Entonces, no puedo daros cosas generales, ni siquiera globales, porque es verdaderamente algo estrictamente personal e individual que va a depender, por supuesto, de los tipos de impulsos que tenéis. Pero si buscáis reuniros, reagruparos, juntaros para preservaros de lo que sea, no habéis entendido nada, seguro. Y las motivaciones, una vez más, no están siempre claras para todo el mundo. Pero, efectivamente, como se ha dicho desde hace meses, cada vez hay más impulsos a encontrarse, aunque solo sea por momentos, para beneficiarse efectivamente, de la presencia de esos seres que os acompañan, es decir nosotros.
Ciertamente solo podéis esperar entrar en vibración con nosotros, de igual forma que nosotros esperamos entrar en comunión con vosotros, cada vez más fácilmente. Es eso la multidimensionalidad. Pero poned atención a la claridad de vuestros objetivos y de vuestras intenciones, en esos casos. Por supuesto, los hay que tienen obligaciones. Las cosas serán diferentes cuando los elementos hayan limpiado suficientemente todo esto. Ahí, los problemas se plantearán de manera diferente. Pregunta. María, el 22 de septiembre ha precisado que la Tierra vivía su último trimestre. ¿Los factores pueden modificar esta fecha? ¿Está fijada la fecha de la muerte de un cuerpo humano, incluso cuando se sabe que va a morir? Va a morir a las 13 horas, a las 13:01, a las 13:10, a las 13:30, o a las 20 horas por la tarde. Nosotros conocemos lo ineluctable de la ascensión y de la traslación dimensional, de la humanidad y de la Tierra. Eso es un hecho sabido. Nosotros sabemos que este renacimiento, porque no es una muerte, es una renovación, esa renovación, este nacimiento está próximo. Si queréis, si se toma en el otro sentido. Se ha roto aguas, las contracciones han comenzado y lo veis todos los días, en la Tierra. Pasan cosas cada vez más, que habían sido anunciadas y enunciadas claramente, por el Apocalipsis de San Juan, que están muy presentes, ante vuestros ojos, en estos momentos. Cualesquiera que sean las explicaciones, reales, que existen para cualquiera, lo más importante, es que los signos están todos aquí. Los signos del parto. Pero se sabe si el bebé va a nacer a las 11, o a las 17 horas. Todo esto os lo hemos dicho. No depende tampoco de la Tierra, puesto que está liberada, no depende tampoco de vosotros, depende únicamente de la llegada de Hercolubus, de la llegada de la ola galáctica, de los alineamientos de los planetas, de los alineamientos de ciertas estrellas fijas en los signos. Depende también, de las resistencias representadas por esas famosas capas aislantes, de las que os he hablado. La magnetosfera estaba rasgada, ya desde el 2010. Ahora, es vuestra ionosfera la que está totalmente tocada. Está cada vez más ausente. Y la heliosfera ha sido cortada, ya ha sido devastada, esta heliosfera. Por tanto, la última capa aislante, la más cercana, es la ionosfera, que corresponde a vuestro cuerpo etérico que estaba encerrado. Lo que explica que, incluso sin la onda de vida, tenéis cada vez más personas que tienen sensaciones inhabituales bajo los pies. Es el éter de la Tierra que se ha despertado, esto lo sabéis. Ahora, todo esto está en curso, pero el parto, el último aliento, llamadlo como queráis, no cambia nada, porque es una resurrección y una traslación dimensional como queréis que os digamos la fecha. Todo lo que tenéis como referencia, y todo lo que nosotros tenemos como referencia, es en el momento en que los sonidos del cielo y de la tierra sean oídos, de todas partes, y de manera permanente. 3 días después, tendréis la llamada de María, y 3 días después, tendréis ciertos acontecimientos vinculados a la éxtasis, eso es. Así que, por supuesto, he dicho, me parece, hace 2 o 3 años, que la fecha, que vosotros conocéis tan bien como nosotros, es esa fecha del 21 de diciembre 2012. Pero os recuerdo que el avance del sistema solar hacia el centro galáctico, el acercamiento y el bucle que va a hacer Hercules en el sistema solar, es una penetración de luz que se hace por supuesto, según las resistencias encontradas en el camino. Y la progresión es más o menos ralentizada o facilitada, hasta un umbral, que es el umbral de la ruptura, que es la éxtasis. De esto, ya he hablado. Pero si os fijáis en una fecha, en los dos sentidos, tenéis el riesgo de equivocaros. ¿Por qué? Porque si la fecha ocurre antes, y vosotros consideráis que es más tarde, ¿estaréis preparados verdaderamente en ese momento? Por otro lado, si no ocurre estrictamente nada, no es posible, visto lo que pasa en la Tierra, que no haya mecanismo de nacimiento, el primer aliento, o el último aliento, que se produce ese día, y ocurre al día siguiente. ¿Qué vais a hacer? Vuestra vida y lo que sois, está basado en una fecha o en el tiempo. Si vivís la infinita presencia, si el absoluto es lo que vosotros sois, ¿qué tiene que hacer en esto una fecha? Puesto que todo se desarrolla verdaderamente, ahora. Habría que ser verdaderamente una rana que se deja cocer en el agua, por no darse cuenta de que la temperatura del agua ha subido. Y ha más que subido. Informaos. Miguel os dijo que había meteoritos. Cada vez hay más.
Os hemos hablado, él y yo, de las líneas de depredación. Se han roto el día que Sereti ha venido, en el instante preciso que ha venido, de intervención de Sereti del 30 de septiembre 2012. Todo esto, son los mecanismos de sincronicidad porque son referencias muy precisas. Ahora, la translación final, la ascensión, la éxtasis, entonces me diréis. Pero no vamos a esperar 10 años. No, no serán 10 años, ni siquiera un año, está muy próximo, como os decimos cada vez. Pero la única forma de no ser sorprendido, es estar alineado en el instante presente y esperar tranquilamente, como os hemos dicho todos, los signos del cielo y de la tierra, antes de la llamada de María. No podemos decirlo mejor. Ahora, si esperas eso para saber si debes pagar esto o aquello, es muy mal cálculo. Lo que puedo decir también, termino con esto. No contéis con la traslación dimensional final de toda la humanidad, y de este sistema solar, para vivir vuestra traslación. Vuestra traslación, se vive sea por la onda de vida, sea por el manto azul de la gracia, sea por el corazón ascensional, sea por el canal marial, sea por los dobles. Pero es eso, la ascensión. Desde el instante en que restablecéis la comunicación y la comunión con el Cristo, con María, con Miguel, con nosotros, con las otras dimensiones, estáis liberados. ¿Qué puede haceros el día de la liberación de la tierra? No esperéis la liberación de la tierra para ser libre, correríais el riesgo de tener sorpresas, no a nivel de la no liberación, sino a nivel de resistencias. Ahora, buscar una fecha, de manera tan importante, también es una resistencia. Es someterse a un fenómeno colectivo para vivirlo en el mismo momento, es relajar vuestra propia tensión hacia el abandono, eso que sobre todo, es necesario no hacer. ¿Qué es lo que es más importante, para vosotros hoy, la fecha del fin de este sistema solar y su nacimiento, o vuestro propio nacimiento? Si trabajáis en vuestro propio nacimiento, en vuestra resurrección, en las vibraciones, en los contactos que establecéis, en las comuniones, cada vez más intensas, si escucháis lo que os pide la luz pero, en ningún momento, la mínima fecha puede rozaros. Pero la fecha, es ahora. Pregunta. ¿Podría hablar sobre la compasión? Cuando sois amor, la cuestión de la compasión, del carisma, de la fraternidad, no se plantea en absoluto. Porque, cuando habéis despertado las coronas radiantes, cuando la onda de vida ha subido, o si el manto azul de la gracia os ha cubierto, o si las presencias están aquí, ¿qué quiere decir? Quiere decir que habéis puesto fin de alguna forma, a vuestra propia separación, y a las separaciones múltiples que existen en este mundo. Entonces, aunque no viváis por experiencia, un estado de fuego del corazón, un estado de éxtasis o de alegría, seguro que vais a estar en la compasión. Aun si tenéis aspectos personales que pueden manifestarse, como cóleras, emociones, pero son cada vez menos frecuentes y la compasión se hace, yo diría, vuestro modo de expresión natural. No es necesario que la compasión, igual que la devoción, o cualquier otra cosa, sea una disciplina que derive de un compromiso, por ejemplo decirse, voy a hacer el bien, porque sé que es lo que hay que hacer. Ciertamente para los místicos, eso ha sido un elemento motor. Pero para la mayor parte de hermanos y hermanas, hoy, la compasión deriva directamente, de vuestro estado vibratorio. No es una actitud mental, no es un hábito de la personalidad, sino que es lo que acompaña vuestro estado de ser. Entonces, la compasión, se va a manifestar naturalmente. Y si no se manifiesta naturalmente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el amor no se vive, si no experimentáis esta compasión, pero sin jugar a salvadores. Cuando veis ciertas escenas, cuando venís en ayuda de alguien, es necesario que eso se haga y que sea, totalmente natural, no dictado por una regla moral, o por un compromiso filosófico, o incluso espiritual. Habéis tenido muchas cosas bellas que se os ha dicho, y que deben permitiros diferenciar, cada vez más fácil y claramente, el amor como proyección, a nivel humano, y el amor conciencia, el amor estado vibratorio, el fuego del corazón, la liberación, de ver concretamente sobre este tema, las intervenciones de Felipe de León del 28 de agosto 2012 y de Mananda Moyi del 1 de octubre 2012.
Y cuanto viváis esos estados, esas experiencias, incluso cuando no está instalado de manera definitiva, porque osciláis, ciertamente os dais cuenta de la diferencia, os dais cuenta de los instantes en que estáis en la compasión, porque es algo que se expresa naturalmente, por el hecho del estado de la conciencia, por el hecho del estado de las vibraciones, o de la ausencia de vibraciones en la conciencia, como dice Bidi. Pero es eso lo que os va a permitir, no por decisión o por elección, estar en la compasión. Vosotros sois el amor, entonces sois la compasión. No es una actitud de proyección. Porque la compasión proyectada se acerca terriblemente a la noción de aquel que se cree superior, como salvador, para ayudar en un plano o en otro, a alguien. Es necesario que eso sea natural. Y es natural desde el instante en que habéis vivido una de las coronas radiantes. Aunque no sea un estado permanente. Todo el mundo no tiene esta humildad extraordinaria de la estrella Terese, de Lisieux, Cero de Gema, de Galgani. Tenéis fuertes personalidades. Esta personalidad, cuando desaparece del otro lado, mientras que permanezcamos en el entorno terrestre, de una manera o de otra, para la misión que tenemos, nosotros también, con vosotros, es evidente que permanecen las huellas. Pero no son las huellas de la personalidad, es, yo diría, el componente elemental que es el más fuerte en vosotros. Si sois una personalidad de fuego, hay todas posibilidades de que debajo, haya un alma forjada por el fuego, y una raza de fuego mucho más intensa que otros elementos, u otras razas. A partir de ese momento, no hay más problema de compasión o no compasión, de amor o de no amor, porque es vuestra naturaleza, es la naturaleza de todos nosotros. Entonces, cuando los elementos interactúan en otras dimensiones, como por ejemplo, ahí donde estamos, como os he dicho siempre, hay un consenso vibratorio. Que no deriva de la mente, de una ambición personal de algo. Es la expresión misma de nuestros componentes elementales la que crea esta alquimia. Y eso, es una forma de compasión, también. Es un diálogo, si se puede emplear esta frase, donde los dos sois ganadores. Lo que no es frecuentemente el caso, en la compasión manifestada de forma incluso real, en los actos, sino que viene del intelecto. Pregunta. Mi círculo está a veces preocupado de mis momentos de ausencia. ¿Qué decirles? Desde su punto de vista, tienen razón. Entonces, como lo he dicho, en otros sectores que estos momentos de ausencia como quieren compartir lo que viven, ninguna palabra, ninguna explicación puede dar cuenta de lo que viven. Por el contrario, aquellos que no lo viven van a encontrarlos cada vez más extraños. Esto es normal, pero forma parte, también de este choque de la humanidad que ocurre no solamente en el ámbito de la totalidad de la humanidad, sino también en vuestras relaciones, entre aquellos de los hermanos y hermanas que duermen, y aquellos que están despiertos. Entonces, es gracioso, porque aquellos que están despiertos, se duermen. Ustedes ven, para aquellos que no han entendido nada. Como están invertidos, están persuadidos que dormirse o estar ausente, es un signo de enfermedad. Pero ustedes no pueden hacer nada. Y siempre se les ha dicho, instalarse en este estado basta para irradiar esta luz. Pero recuerden que aquellos que están aún dormidos, o en contradicción violenta con la luz vibral, ¿qué es lo que quieren que hagan? Van a decirle que ustedes llegan a hacerlo varias horas al día, o varias veces al día. Él va a verlos como una especie de zombies. Para él, esto es una enfermedad. Esto no puede existir, ya que está instalado en la personalidad. Nadie puede comprender esto. Ahí tienen que si ustedes lo viven realmente, saben a qué esto corresponde. Pero mientras no lo vivan, incluso si saben intelectualmente a qué corresponde, eso no les concierne. Tiene cada vez más seres que viven el descenso del Espíritu Santo, ahora, por la activación, se les había dicho, del canal María, en alguna forma, colectivo. Tienen cada vez más seres humanos, incluso que estaban dormidos, que comienzan a tener los sonidos en los oídos. Ellos no tienen ningún medio, aún, hasta el anuncio de María, de relacionarlo con lo que ellos viven, como estas manifestaciones, nuevas para ellos. Y de hacer el vínculo, por ejemplo, para aquellos que han seguido todo lo que hemos dado y que se han dado cuenta que cuando describimos los procesos vibratorios, ellos también los vivían sin haber leído nada nunca. Esta era la prueba y la garantía, que era un proceso colectivo y vibratorio, y no un proceso patológico. Pueden decir todo lo que quieran.
El que no está listo para escuchar, el que no quiere ver, no verá. De la misma forma que a través de las señales del cielo y las señales de la tierra, que son, posiblemente en número incalculable sobre la tierra, el que no quiere ver, no verá. Esto se llama el principio de negación. Ya que aceptar estos signos, eso quiere decir que es aceptar, efectivamente, que van hacia un proceso particular, desde el punto de vista de la personalidad. Pero ustedes que vibran, saben que esto no tiene ninguna importancia, porque son eternos. Pero el que está persuadido de existir solo entre el nacimiento y la muerte, que no hay reencarnación, que no hay nada después. ¿Cómo quieren que encare esto de alguna forma? No hay ningún medio intelectual para encarar esto. Por lo tanto, la única solución que ha encontrado la personalidad, a nivel colectivo, al no tener respuesta, en algún lugar, es decir que esto no es cierto, es decir negarlo. No hay otra solución para la personalidad, y para el cerebro. La única solución, está en el corazón. Y además, la estrategia de defensa de estas gentes que no viven nada por el momento, es decir que todo esto es psicosomático y que de toda forma, uno no puede abandonar la cabeza, porque es con la razón que uno sale en la vida. Y ellos van a emplear todas las expresiones diciéndoles que son gentes que no tienen suficiente fuerza de espíritu, que son gentes que están desarraigadas de la tierra, que son gentes que están en la nueva era, que son las gentes que están en el lado evanescente, que no tienen ninguna encarnación. Pero ellos no lo viven. ¿Qué es lo que ustedes quieren que digan? Ellos solo pueden negar lo que ustedes viven. E incluso en el mundo espiritual, aquellos que no viven los mecanismos vibratorios, ¿qué es lo que ellos van a decirles? Si han leído los libros, ellos van a decirles que la unidad, que el absoluto, no tiene necesidad de vibraciones. Y ellos creen en su cabeza, mentalmente, que es suficiente adherirse a un concepto para vivirlo. Y están muy equivocados, pero ¿qué pueden hacer ustedes? Nada. Sobre todo si son también seres que siguen un camino espiritual. Ellos no pueden permitirse participar, incluso en su pensamiento, a este género de procesos que ustedes viven. Ustedes no se adhieren a lo que viven porque lo viven. Esto es obvio, pero es la verdad. Para ustedes, es una prueba absoluta, suficiente y necesaria. Es cierto, pero para ustedes, el que no vive nada de la energía, de las vibraciones, es que quieren que esté interesado. Esto es imposible. Y nosotros siempre les hemos dicho que la mejor manera de tener, si quieren, algo a mostrar, es no querer demostrar. Es estando en sí mismos cada vez más interiorizados, cada vez más alineados, cada vez más en la alegría, en el éxtasis, en el samadhi, que van a irradiar esta luz, porque han devenido transparentes. Pero saben muy bien que si entran en las explicaciones, en las palabras, en la necesidad de explicar, de justificar, se engañan. Y engañan también a los demás. Porque el otro, cualesquiera que sean las palabras que puedan decirle, si él no vive lo que ustedes viven, no está interesado. Y tiene razón. Y desde su punto de vista tiene toda la razón. Las cosas serán diferentes cuando las trompetas sean permanentes y cuando María haya dado pie. Pero ustedes entran en los momentos donde, incluso a su alrededor, la luz los pone precisamente, y esto ha sido dicho desde hace mucho tiempo, muy exactamente cara a lo que van a vivir. María lo ha reiterado, de su intervención del 3 de octubre del 2012. Entonces, sí, hoy, están confrontados a las resistencias de vuestros allegados, que les dicen: pero estás cada vez más ausente. Esto significa también un cuestionamiento al interior de ustedes. No de querer convencer al otro, o demostrar lo que sea, sino instalarse cada vez más en lo que ustedes son. La luz, ella, es inteligente. No tienen ningún medio de entenderlo. Recuerden, nos acercamos a ustedes, como ustedes se acercan a nosotros. Una realidad desaparece, otra realidad aparece. Ustedes cambian de umbral. Ustedes cambian de estado. Pero este estado no es ni una muerte ni un nacimiento, lo llamamos resurrección, translación, ascensión. Lo que estaba antes desaparece. Lo que no estaba aún, aparece. Y ustedes se deslizan en el cuerpo de Treté, en la nueva tierra o por este medio en otros mecanismos ascensionales. Algo aparece y otras cosas desaparecen. Esto es exactamente lo que ustedes constatarán, cada vez más. Y las cosas irreales les parecerán cada vez más reales.
Y las cosas reales les parecerán cada vez más irreales, desde vuestro punto de vista, allí donde están. De la misma forma que cuando la tierra no estaba liberada, tenían hermanos y hermanas que morían, y que no sabían que estaban muertos. Continuaban trabajando, continuaban construyendo su casa, continuaban haciendo sus compras alimenticias, en su cabeza, en alguna parte, en sus quimeras. Ellos se creaban su propio mundo. Y eso es exactamente esto. Cuando todas las enseñanzas les dicen que ustedes crean vuestra realidad, es cierto. Como ustedes cambian de realidad, los otros no están listos a cambiar. Por lo tanto, como ustedes salen de su realidad, por supuesto, esto hace que haya preguntas. Entonces, pertinentemente ustedes saben, que para vivirlo y para vivir estos pasajes de uno al otro, que son ellos los que están dormidos, incluso si ustedes, están dormidos para ellos. Cuando tienen un hermano o una hermana que está bastante osificado, y encerrado en su ego, incluso si uno viene a llamarlo, incluso cuando oiga a María, él dirá que ha tenido una alucinación, incluso si reconoce realmente a la madre por la vibración. Él va a decir, esto no es verdad, lo he soñado, pero habrá entendido, y será encarado a sus propias opciones. Pero no pueden ustedes hacer nada. Es como si quisieran ir de vacaciones al sol, y que, no digamos el marido, vuestro hermano o vuestra hermana les dice, no, yo quiero ir a la montaña. Él nunca ha visto el mar, él no quiere escuchar. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Cada uno es libre, recuérdenlo. La liberación, es establecer, se los hemos dicho siempre, la comunicación con nuestros planos a fin de no estar separado, dividido y cortado. Pero el que no quiere esta comunicación, que quiere permanecer encerrado en su pequeña persona, y en sus pequeños sueños, en sus pequeñas ilusiones, en sus pequeños objetivos, es libre, ¿no es cierto? Entonces, se le hará según su libertad, y según sus elecciones. Uno no puede forzar a nadie a ser libre. Pero puede uno mostrarle, y recordarle que es un ser libre. Pregunta. Si uno vive estos fenómenos pero no sus allegados, ¿qué hacer? Sinceramente, ¿qué quieres hacer? Ahora, esto va a producirse cada vez más en las familias, en los grupos. Hay el que no puede ya trabajar, que pasa su tiempo como los retrasados profundos, con una sonrisa feliz, en una esquina. ¿Qué podemos hacer? Cada uno en su realidad. Y los objetivos no son los mismos. Lo verán más y más, hoy en día. Hay quienes van seguramente y en toda conciencia, hacia una tercera dimensión unificada, y otros seguramente, que ya son absolutos. Y otros que tienen necesidad de encontrar a su familia estelar. Todos están liberados, pero todos ustedes tienen un destino diferente. Entonces, por supuesto, en la etapa de superposición, que existe ya desde hace mucho tiempo pero que se ha fortalecido desde la liberación de la Tierra, y la aparición de la onda de vida y del manto azul de la gracia, cada vez más en las familias, en las amistades, incluso en las parejas, las gentes, los hermanos y las hermanas, ven claramente, que no tienen absolutamente el mismo objetivo de vida aquí, para el momento, pero tampoco el mismo destino. Uno no puede hacer nada. Esto forma parte de la libertad de cada uno. Entonces, efectivamente, en algunos casos esto puede plantear problemas. Por supuesto, esto crea las disonancias, esto crea las dificultades, relacionales, de comunicación, incluso de comprensión, pero esto, está actualmente por todas partes sobre la Tierra para todo el mundo. El cambio necesita una gran energía. Necesita un momento de fuerza o de abandono, es la misma cosa, en definitiva, importante. Esto es en una persona. Pero tienen lo mismo en las gentes que viven cerca, o juntos, vínculo de amistad, profesional, afectivo, donde constatan que en cualquier caso, vuestros hijos, vuestros padres, no tienen el mismo carácter, no tienen necesariamente las mismas creencias. ¿Qué es lo que quieren hacer? Ya sea que ustedes apoyen, ya sea que no vivan enfadados, o que vivan algo enfadados. Pero allí también es diferente para cada uno. La inteligencia de la luz puede decidir que deban mantener esta situación, porque el otro, a fuerza de ser empujado por el que está en éxtasis en su esquina, va quizá a abrirse. Pero el que está abierto, él no puede cerrarse, esto es imposible. Por lo tanto, si hay uno que debe cambiar, no porque uno quiera que cambie, es el que está cerrado. Pero no pueden hacer nada para que él se abra. La decisión, viene de él.
Pero puede ser que al estar confrontado a las gentes en éxtasis o en paz, no lo vaya a hacer reflexionar sino hacerse, quizá buenas preguntas. Para otros hay verdaderamente incompatibilidad total. Por lo tanto, puede haber entre estos seres un amor, pero ¿dónde se sitúa el amor cuando hay uno que vibra y el otro que no vibra? Es que esto es un amor, como decía Teresa, proyectado en su intervención del 15 de octubre del 2012. ¿O es que es el amor vibral? El amor vibral es la vibración del corazón. ¿Han ya logrado sentir esta vibración del corazón, con un hermano o una hermana encarnado que esté en la materialidad más total, o en la negación total de todo lo que es espiritual? Esto es imposible. Mientras que saben muy bien que pueden establecer sin ninguna dificultad comuniones de hermanos y hermanas que viven lo mismo. A ustedes les corresponde tirar las conclusiones. Pregunta. Las experiencias vibratorias, que me confirmaban los procesos de apertura, están atenuadas, llevándome a dudar. ¿Qué es lo que pasa? Esto forma parte del yo normal. Vivir una experiencia o un estado de apertura, no es estar estabilizado y abierto permanentemente. Lo que tú dices, es la prueba. Es todo. No hay nada que hacer más que observarlo. Y de saber, ya que no eres ni lo que está abierto ni lo que está cerrado. Que tanto uno como lo otro son los juegos, son las ilusiones, las etapas, las quimeras, y llámalo como quieras. No hace falta identificarte a lo que se abre, no hace falta identificarte a lo que se cierra. Es muy simple. Te colocas afuera, como, diría Vidi, el observador. No eres el que vive la apertura. No eres el que vive el cierre. ¿Eres alguien que observa esto? No. Por lo tanto, desde que entiendas esto, te sales de esta dualidad, te sales de los estados de experiencia, te estabilizas en otra cosa. Es allí donde interviene el abandono del sí. Hace falta acordarse de que la persona, el ego encarnado, quiere siempre apropiarse lo que es vivido. Pero si tú observas lo que ha sido vivido un día, que era perfecto, y otro día, que era una clausura, como tú dices, no te concierne ya que tú eres el observador. Está en ti el cambiar de mirada. Es no estar implicado en una experiencia agradable como desagradable. Todo el problema, como diría Vidi, es vuestra identificación a lo que es vivido. Era importante, lo hemos dicho siempre, en relación a las vibraciones que debían instalarse sobre las zonas precisas de este templo, o de este saco, como diría Vidi. Es la misma cosa. Un saco, es cualquier cosa que contiene. Un templo, es cualquier cosa que contiene. Lo que es sagrado, no es ni el saco ni el templo, es lo que está dentro. ¿Qué es lo que está dentro, aparte de ti? Mientras que estés identificado a las experiencias, por tanto necesarias, que han sido vividas, no están libres, no, en algún lugar. La libertad, y esto ha sido expresado en diferentes ocasiones, está en los momentos privilegiados donde tienen las comuniones, con un hermano o una hermana, con nosotros, en el canal Marial, cuando la onda de vida remonta, cuando el corazón ascensional se despliega. Porque allí, llegan a distanciarse, sin quererlo, de toda persona. Por lo tanto no es ya una experiencia. En ese momento, el observador se disuelve. Pregunta. ¿Qué hacer para compartir lo que uno vive? No puedes hacer nada. Es por esto que siempre digo, eviten hablar. La luz es peligrosa para la sombra, para aquel que rechaza ver la luz porque ella aclara lo que no quiere verse aclarado, por ignorancia, por miedo, por esclavitud. Les dije que incluso con el anuncio de María, incluso con el regreso de la luz y de la éxtasis, tienen una gran parte de la humanidad que va a estar liberada, porque la comunicación, la comunión, la conexión será restablecida, pero que no querrá esta libertad. Porque ha puesto tantas capas aislantes a través de sus encarnaciones, tantas estructuras de encerramiento, de miedo, que no puedes quitarlas. Incluso la luz no lo puede, sino, ¿qué es lo que hubiéramos hecho? ¿Es que creen ustedes que hubiéramos esperado los ciclos precisos para liberar la Tierra? No, hay leyes en el encerramiento, y mientras que ustedes se sometan ustedes mismos a las leyes de encerramiento, no se puede hacer nada. Ni ustedes, ni la luz, ni la Tierra. Incluso el fin del mundo no puede hacer nada para ellos, y sin embargo serán liberados. Esto forma parte del devenir vibratorio, es lo que les hemos explicado durante nuestros últimos intercambios.
No tenemos más preguntas, les agradecemos. Bien, queridos amigos, les transmito todas mis bendiciones, todo mi amor y vivan lo que tienen que vivir. Les digo hasta pronto. Todo mi amor está con ustedes. Hasta pronto. Outres Dimensions, 15 de octubre de 2012. Canalizado por Jean-Luc Ayron. Transcripción: Veronique Loriot. Traducción: Susana Milanio Guilla Rivera.